Buenos días, hoy una nueva entrega de tu programa Transfórmate con Lolita Suárez. Una cita como todos los viernes tenemos aquí a las 10 de la mañana en tu programa Transfórmate con Lolita Suárez a través de la plataforma del Nuevo Diario RD. Quiero invitarte a que sintonices todas nuestras plataformas, recordándote que estamos a través de Facebook, Instagram, YouTube, y si estás en la comodidad de tu hogar, puedes sintonizarnos a través de Smart TV. Así que en estos momentos voy a darte unos segunditos tan solo para que busques esas redes sociales y sintonices este interesante programa. Estás ya sintonizado con nosotros, que estás ahí pendiente a este programa, y quiero en este momento aprovechar para presentarte el bumper de contenido de lo que hemos preparado para ti. Bueno, están buscando el bumper de contenido. En breves minutos le estaremos presentando lo que tenemos en esta semana en nuestro programa. Pero en lo que encuentran en nuestro bumper de contenido, quiero recordarte que hoy es viernes y hacer tu cita donde Maribel Ángeles Clinic es algo que debes tener muy en cuenta, tanto si eres hombre como si eres mujer. Ellos son los responsables de mi belleza, de mi esbeltez, mi juventud, como yo le llamo. Ellos son mis ángeles de la belleza. Más que una clínica, un gran centro tecnológico con lo más actual para el rostro y para el cuerpo. Haz como yo, saca de tu rutina un tiempecito para ofrecerte ese tiempo de calidad que solo donde Maribel Ángeles Clinic te van a ofrecer. Te voy a dar los números de teléfono para que los tenga a mano y hagas tu cita ahora mismo, y ahorita probablemente estemos juntos en Acropolis Center. 809-566-8333 y 809-955-1234. Vamos, adelántate, llama donde Maribel Ángeles Clinic, dile que lo viste en el programa y que te hagan una cita para hoy mismo. Va a ser te aseguro que va a ser excepcional para ti. Así que el video de contenido ya lo tenemos. Esta semana, en Transfórmate con Lolita Suárez, una entrevista al diputado y vicepresidente nacional del PRM, Jean Luis Rodríguez, con el tema ¿Cómo puede ayudar la castración química al comportamiento conductual de los abusadores sexuales? El cual nos hablará acerca del nuevo proyecto de ley que ha presentado en la Cámara de Diputados. Tendremos el segmento Transformando tu Sonrisa, a cargo del odontólogo ortodoncista Franklin Ortega, y la cápsula de bienestar financiero a cargo de la experta en finanzas Violeta Santiler. Esto y más en Transfórmate con Lolita Suárez, viernes de 10 a 11 de la mañana por el Nuevo Diario TV. Bueno, y como ya sabes el contenido que tenemos para ti en el día de hoy, quiero hacerte la presentación de mi gran invitado en el día de hoy. Un invitado que tiene un contenido de mucho interés a toda la población dominicana, y sobre todo quien ha sacado un tiempo importante para compartir en nuestro programa e informarte todo lo que tenemos y todo lo que él nos está proponiendo para mejorar en nuestra calidad social. Buenos días, Jean Luis Rodríguez. Buenos días, Lolita, un placer estar aquí contigo y acompañándote en este maravilloso espacio
que tú diariamente compartes tus valores, creencias con ese público que te sigue cada mañana. Así es, tenemos unos fieles seguidores ya que han estado muy interesados, sobre todo con el tema que traemos y te atañe en el día de hoy. Y tenemos un tema, ¿cómo puede ayudar la castración química al comportamiento conductual de los abusadores sexuales? Tenemos mucho que hablar. Por supuesto, mira, nosotros desde hace mucho tiempo venimos pensando de qué manera pudiéramos nosotros enfrentar temas puntuales que afectan de manera directa a la sociedad dominicana. Nosotros identificamos dentro de esos temas el que tiene que ver con las agresiones sexuales que existen en el país. Bastante preocupante porque diariamente, según estadísticas que nosotros hemos podido obtener a través de la propia Procuraduría General de la República, nos hemos dado cuenta que alrededor de 6 niños diariamente son abusados sexualmente en la República Dominicana. Wow. Pero hay cifras que son aún más preocupantes, como por ejemplo que entre el año 2016 y 2017 hubo alrededor de 2.500 casos de agresión sexual en la República Dominicana. Las cárceles dominicanas, una amplia cantidad de los reclusos, específicamente te pudiera dar el número de 28.000 y tantos reclusos, están en las cárceles dominicanas por haber tenido algún tipo de comportamiento inadecuado con relación al tema de abusos sexuales. De eso vamos a hablar a continuación, Jan. Y antes de seguir con este interesante tema, quiero que me permitas y me concedas leer un poco de tu semblanza. Preparar una semblanza, no sabía. Claro, para que nosotros hacemos una televisión que no conoce fronteras y tenemos mucha audiencia fuera del país también, y para que sepan realmente, todos los dominicanos conocemos a Jean Luis Rodríguez, pero muchas personas y europeos que nos siguen a través de este espacio sepan quién es Jean Luis. No, y no siempre todos, siempre hay quienes no conocen. ya es muy difícil ya. Bueno, pues estamos hablando de Jean Luis Rodríguez, el diputado y vicepresidente nacional del PRM, licenciado Jean Luis Rodríguez. Es un joven político dominicano proveniente de una familia de trayectoria política e intachable. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas. Ha realizado estudios de especialización en Ciencias Políticas y Económicas. Cursa una maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales. Es creador de la campaña Valores con Jean Luis Rodríguez, que tuvo una buena acogida en la juventud dominicana. En el 2010 fue parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para América Latina, el Caribe, en México. En el 2013 participó en el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que se realizó en Viena, en Austria. Y en el 2016 es elegido diputado representando la provincia del Ceibo. Actualmente es el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Este joven es quien engalana nuestra mañana de hoy y de quien nosotros esperamos, de todos nuestros fieles seguidores que tienen todas esas inquietudes que me han manifestado a través de las redes sociales, tengan la oportunidad de compartir con él en la mañana de hoy. Así que, Jean Luis, tuvimos que hacer un resumen. Sí, muchísimas gracias. Realmente nosotros empezamos nuestra carrera política muy joven, desde los 15 años ya estamos activando políticamente hablando, y hemos podido ciertamente ocupar muchas posiciones, tanto a lo interno del partido como en organismos internacionales, que ya tú mencionabas, de los cuales nosotros fuimos parte fundamental en algunos procesos, como parte de esos organismos juveniles internacionales también. Pero entrando en materia, y el tema que hoy tú has querido que vengamos a tratar con quienes te siguen, con cada uno de tus seguidores. Y parte de los tuyos también, porque claro, es un tema muy debatido ya en toda la palestra pública. Te hemos visto en muchos programas con el tema. Y en el propio Congreso Nacional ha generado también una ola, digamos, de apoyo por muchos diputados, no solamente de nuestra bancada, sino de otros partidos que se nos han acercado y nos han dicho, qué bueno que tú presentes este proyecto y hay que hacer todo lo posible para que el proyecto sea aprobado,
porque lamentablemente no hemos visto que ha habido capacidad de parte de quienes deben de velar porque ese tipo de cosas no sucedan, de frenar ese tema. Entonces hay que buscar alternativas. Y precisamente, buscando alternativas, nosotros estudiando a profundidad el tema, te daba cifras que son sumamente alarmantes. Hace un momentito cuando te comentaba la cantidad de agresiones sexuales que hay, no solamente diariamente, sino cada año, y la cantidad de agresores que hay, que te mencionaba que hay alrededor de 28,000 y algo de agresores sexuales que están hoy en las cárceles del país. Nosotros viendo esa realidad, nosotros dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros colaborar para que un tema tan delicado y que se dan casos tan deprimentes? Sí. Es alarmante la cifra. Y aberrantes, porque yo veía hace 4 o 5 días que en La Vega, por ejemplo, hubo una señora paralítica que un hombre entró a su casa y la violó, o sea, la sacó de una silla de ruedas. Imagínate, son casos que consternan a la sociedad dominicana, y en el caso de uno no es ajeno a ninguna de esas situaciones. Y muy importante lo que dices, que no somos ajenos, nos impactan y emocionalmente nos laceran y nos dejan un daño emocional muy fuerte, tanto a nosotros, quienes recibimos la noticia, como a la persona que ha sido agredida. Son marcas que yo pienso que quedan muy arraigadas, sí, desde luego, en la sociedad. Sí. Y te pongo, por ejemplo, y tú recordarás el caso del famoso Metálico, siempre lo pongo como un ejemplo, que fue como le llamaron, ¿verdad? Y tú recordarás que ese personaje violó 2 niñas, luego las asfixió, mató al niño, también lo ahorcó y mató a su esposa embarazada. Bueno. O sea, imagínate este tipo de crímenes, cómo afectan a la sociedad dominicana, y son y crea una diarios. Impotencia social. Correctamente. Crea una impotencia porque tú dices, oye, ¿qué puedo hacer? Porque no puedes ser juez y parte, no puedes coger la justicia por tus manos y hacer justicia a esa familia que desapareció. Y muchas veces, Jan, lo peor de todo es que no nos damos por enterado de muchos casos de violaciones que son dadas, y por no sacarla a la luz pública, por no decirlo, se quedan bajo el pañito de la mesa. Dicen, no lo quiero hacer público, no quiero hacer nada, vamos a dejarlo así, porque le daña su imagen personalmente. Correcto. Y con la cifra que tenemos ya, como tú dices, es bastante alarmante. Correcto. Entonces, cuando uno ve ese tipo de casos y uno entiende que desde una posición como la que uno se encuentra, puede, a través de leyes, crear algún tipo de mecanismo que pueda colaborar, no vamos a decir que erradique totalmente, porque estaríamos hablando mentiras, pero aportando ciertamente un granito de arena, de que pueda ese proyecto, como lo hemos concebido y como muchos países, ha dado resultados satisfactorios, tanto en términos de prevención como en términos también de lo que tiene que ver con la reincidencia en casos de violaciones. Nosotros entendemos que de igual forma en nuestro país, en estos 2 aspectos, ¿qué pasa? ¿Qué es la castración química que estamos proponiendo? Es un tratamiento hormonal. O sea, es una inyección que le ponen, en el caso, ¿verdad?, de los agresores sexuales, donde automáticamente esta inyección lo que hace es que disminuye el nivel de testosterona en el caso del hombre. Ya con la disminución del nivel de testosterona y otras hormonas que los hombres tienen, que son las que le producen el deseo sexual, automáticamente ya esa persona puede contenerse sexualmente hablando. Porque este tipo de agresores es un tema de una combinación, hay un tema hormonal, pero hay un tema psicológico también, desde luego que sí, que es fundamental. Por eso nosotros en el proyecto estamos manifestando que debe de haber una combinación, tanto de terapias psiquiátricas, en el caso de personas que ya hayan sido juzgadas, acompañadas para su propia reinserción social, de la castración química, que puede ser hasta voluntaria, porque si usted sabe que usted no se puede contener, poniendo un ejemplo, usted sabe que usted no se puede contener pero al momento de hacer... va a ser muy difícil. Hay países, por ejemplo, España, Alemania, Francia, en Corea del Sur es obligatoria, pero hay muchos países que han aprobado la castración química
voluntaria. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha cometido aún ese tipo de delitos. Sin embargo, sienten el impulso. Tienen el impulso, y si tú con una campaña correcta llegas hacia donde esa persona le dice, mira, te puedes tratar de esta forma y no vas a tener ese ímpetu o ese libido, ¿verdad? Ese deseo sexual y más cuando tú sabes qué tipo de deseos sexuales son, porque no es el deseo tradicional de un hombre a una mujer o de una mujer hacia un hombre, claro, sino ellos mismos saben antes de hacerlo. Ya hay un factor psicológico y un componente psicológico, correcto, que no es normal. Porque este tipo de agresores saben que tienen esa inclinación, por ejemplo, hacia un niño. Y entonces, si no ha cometido el delito, sabe que eso tiene una sanción, que nosotros la estamos agravando en el caso del proyecto, porque estamos estableciendo, por ejemplo, 0 beneficio penitenciario. Cuando decimos 0 beneficio penitenciario es, primero, que no aplicarían para indultos. En el caso de un violador, la persona que haya violado a alguien no puede ser indultada. Le quitamos ese privilegio, pero hay otro privilegio. La mitad de condena, por ejemplo. Aquí hay agresores que cumplen la mitad de la condena y salen. ¿Y cuánto es la condena que se le asigna a una persona, a un agresor sexual? Van entre 10 y 20 años. Ahora, 10 o 20 años. Ahora nosotros, si por ejemplo, actualmente con las leyes vigentes, si lo condenan a 10 puede salir en 5 por buena conducta, y son personas que no necesariamente van a tener una mala conducta en la cárcel. Entonces estamos diciendo, no, ese tipo de agresiones no tienen ese tipo de privilegio en el proyecto nuestro. O sea, estamos poniendo claro que para esa persona no habrá buena conducta, nada de eso, sino cumplir totalmente su condena. Y el sistema, y lo estamos aumentando. ¿Está de acuerdo con esto? Todo eso vendrá en un debate, pero lo que hay que estar claro es que necesitamos sanciones serias con temas como esto, de que una persona que cometa crímenes como lo que nosotros hemos visto, tampoco actualmente goza el privilegio de que, 10, 15, 20 años, nosotros estamos planteando también que se lleve a 30 años la pena máxima en caso de violaciones o agresiones sexuales, y sin ningún tipo de privilegio, porque es que hay que tomar medidas drásticas. Luis, y se dará el caso de no tan solo de que la ley sea aprobada de la castración química, se dará ese tema de que esos 30 años de prisión sin ningún privilegio se lleve a cabo. Bueno, eso si está en una ley hay que aplicarlo. Lo importante es que se apruebe la ley. Ahora nosotros tenemos ahí también una serie de aspectos que son muy importantes que están en la propia ley, donde nosotros estamos planteando, además del tratamiento, te decía, el tema de las terapias psicológicas. Por ejemplo, hay gente que dice, pero que aquí no hay justicia. La justicia de aquí es selectiva. En muchos casos ciertamente se dan ese tipo de situaciones. Hay una falta de creencia y de confianza en lo que es la justicia. Nosotros entendiendo eso, ¿qué dijimos? Vamos a poner algún tipo de filtro al proyecto en términos de la ejecución ya de una sentencia definitiva, y por eso planteamos también que sería obligatorio para un juez poder aplicar el tema de la castración química, estar avalado por la opinión de un médico psiquiatra forense. O sea, si no hay un médico psiquiatra forense que certifique que esa persona debe de ser tratada con este tratamiento hormonal de castración química, el juez no podrá imponerla. Ahí estamos garantizando la salud, incluso que de la persona. Que haya lógicamente una persona que conoce del tema, que puede identificar realmente el problema y si esa persona realmente cumple para que se le aplique una medida como esta. Por eso yo digo, hay gente que dice, no, porque hay países que no están preparados para aplicar una serie de penas, y no es cierto, porque cada ley tú tienes la forma de regular bajo qué condiciones tú las vas a aplicar. Por ejemplo, aquí nuestras leyes no nos permitirían aplicar la pena de muerte, porque entraría en una contradicción con la Constitución, derechos que están establecidos en la propia Constitución y que están también consagrados a través de convenios internacionales que el país ha hecho, que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Pero para ponerte un ejemplo, una persona que le aplican pena de muerte no es, en una ley que existiera para
para poder hacer una comparación de ambos proyectos, una ley como esta no se le aplicaría a todo el mundo. Son casos muy especiales. Por ejemplo, tú ves en Estados Unidos que aunque existe la pena de muerte, son condenas ejemplares, son por ejemplo, se le aplican a asesinos y criminales en serie, por ejemplo, claro, que llegan y matan, van y crean una secta y van matando y matan 20, 25 personas. Viene una condena ejemplar, que es una condena a silla eléctrica, que ya existe, y inyección letal, por ejemplo. Bueno, pero son casos muy graves, o sea, no es verdad que a cualquiera, claro, porque cometió, por ejemplo, un homicidio involuntario. Sí. Eso estaría tipificado en una ley como esa, que no se le puede aplicar una pena o una sanción como esa. Ahora, tipo que te mate, como yo vi uno en estos días que agarró y mató. ¿El del Bronx? No, uno que mató ahora hace poco a un niño de 2 años, porque se puso celoso. Era el padrastro él, porque de que el esposo un día se juntó con el que era el esposo anterior, no sé, y él se puso celoso y le mató el hijo de ellos, siendo el padrastro. Sí, imagínate ese tipo de crímenes así, que socialmente hablando son muy fuertes y necesitan sanciones ejemplares. Pero en el caso nuestro estamos haciendo un aporte en un área específica que tiene que ver con los violadores o agresores sexuales, y hay muchos elementos importantísimos en la ley, como por ejemplo... Y a eso también le puedes añadir, Jan, que también se puede ver el gran índice de feminicidios que tenemos en República Dominicana. Porque, ¿qué tenemos? Estamos frente a una sociedad machista, violenta, y que es agresora. Vergonzoso realmente. Entonces no es lo que está pasando en el país. Que realmente es solamente un tema de violación. También vemos un tema de agresión y de feminicidios que va cada día en aumento en República Dominicana, y muchas veces precisamente por esos temas, por el típico hombre que se deja de la mujer comienza a rehacer su vida, él quiere volver a estar con la mujer sexualmente y termina matándola. Normalmente son celópatas. Penoso, y hay un componente fundamental. Mira, en todos los temas tú puedes, y ya cuando uno está en el Congreso, se da cuenta con muchas leyes que se discuten allí. Por ejemplo, ahora mismo hay una ley que tiene que ver con disminuir, por ejemplo, los envases de los refrescos, de los... Sí, de los plásticos. No por el tema plástico, sino por el tema de la salud, supuestamente, de que dan aquellos alimentos y bebidas que pueden hacer un daño a la salud. Bueno, una serie de situaciones que tú dices, bueno, tú decías a alguien, bueno, en vez de doble litro, ok, vamos a decir que nada más pueden ser 20 onzas, para poner un ejemplo. Pero el que quiere, compra 4 o 20 onzas y ya tiene un doble litro. O sea, es sería una idea, bueno, que busca realmente mejorar un tema que es de salud, pero no se va a la causa realmente del problema, ni cómo puede mejorarse ese tema, que muy bien en el caso nuestro, en este proyecto de ley, en cuanto a lo que tiene que ver con violadores y agresores, hay un componente fundamentalmente psicológico. ¿Por qué nosotros no podemos aplicar, por ejemplo, que va a ser parte del debate, que hayan realmente psicólogos, psiquiatras especializados que trabajen para las escuelas dominicanas del país, y que trabajen con los niños que están allí? Porque esos niños que están ahí son los que mañana van a ser. Serán los hombres que encaminarán y estarán frente a todos nosotros. El material educativo que se aplique en el país, cada una de esas materias, todo ese contenido educativo, ¿por qué no evaluarlo positivamente? Así es. Y ver de qué manera vamos mejorando en la implementación de estos programas de formación académica. Porque yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo en las escuelas que nuestros jóvenes que están saliendo, muchos, no se puede generalizar, salen a delinquir, salen a cometer actos penosos? ¿Cuál está haciendo la formación? Y también del hogar. Así es que no podemos complementar bajo una educación, Jean Luis, siempre lo digo, y hago tanto eco de esto, cuando nosotros imponemos
y hacemos un sometimiento, sometemos al miedo. Cuando educamos, construimos en base a algo duradero y algo que va a mantenerse durante el tiempo. Y en las escuelas, esto que tú dices es tan cierto. Vemos hoy en día una adolescencia brutalmente violenta. Y no hay ninguna ley que pueda realmente cambiar totalmente el panorama con ningún tema socialmente hablando de esa magnitud. Mira, yo el día pasado, yo iba trayecto a mi casa, Jean Luis, y en la esquina hay una escuela, no voy a decir qué escuela es exactamente, y había un muchacho fuera de la escuela, conjuntamente con una joven que parece ser su novia, y aquel muchacho le estaba dando galletas, que parecía que era lo que usan los boxeadores, que, ¿cómo se llama eso? Punching bag. Un punching bag, exactamente. Pero una cosa impresionante, o sea, en una vinieron personas adultas y se involucraron porque ya yo me iba a desmontar. No porque quisiera tomar frente ante el problema, pero yo sentía que le estaban dando a una mujer. Hay un problema y mañana ese termina matando una pareja de exactamente. De él. Entonces, y esa violencia. Hay un problema y yo entiendo que está muy vinculado al tema de la educación. Los pueblos para desarrollarse necesitan educarse. Totalmente. Y hay temas específicos, yo no lo he escuchado, y hay ejemplos de sobra en el mundo. El tema, por ejemplo, de Corea del Sur, cómo logró levantarse y crecer y desarrollarse, es un ejemplo vivo y tiene una vinculación extraordinaria con el tema de la educación. Entonces, hay que apostar a eso. Yo pienso que aunque nosotros legislemos, podamos promover leyes, sanciones que yo entiendo que tienen que ser drásticas en casos importantes y de temas fundamentales, pero eso debe de estar acompañado de algo que viene muy de abajo, de los inicios, de la conducta de cada quien. Por ejemplo, todos fuimos víctimas. Yo decía hace poco una discusión sobre ese tema de los feminicidios y del trato del hombre hacia la mujer, que la ve como un objeto y no la trata con el respeto y la consideración que se merecen. Que en mi caso muy particular, desde muy joven nunca pudo haber pasado o me pudo haber pasado por la cabeza yo ser una persona con una conducta como esa. Porque primero no lo vi en mi hogar nunca. O sea, yo nunca vi una pelea más allá de una discusión verbal que puede ser normal, de una inconformidad en un momento determinado, que pasara una agresión. Nunca lo vi. Y muy jovencito, y tuve experiencia, tuve una novia una vez que me dio una bofetada a mí, y yo me quedé a bofetear. No, sí, me quedé, bueno, una incomodidad, y bueno, pero nunca osé de levantarle la mano, y eso no fue lo que viste. Decidí en ese momento, a ella misma le dije, mira, esto yo creo que los amores son para uno pasarla bien, no para tú, y yo no, de verdad, la próxima vez tú vuelves a hacer algo como esto y dejamos esto, porque no obligado. Y ciertamente eso mejoró la relación y no volvió a suceder, y no tuve que levantarle la mano ni darle tampoco, simple y llanamente le puse un punto de, bueno, si esto continúa así, yo no quiero tener esta relación, porque nadie se siente cómodo con que te agredan, ya sea de una vía o de otra. Incluso ni verbal. Entonces es un tema muy de formación. A mí ya a esta edad y lo que viví, lo que pasé, jamás se me ocurriría hacer algo de esa magnitud, pero viene muy de una formación de hogar, de una formación del colegio. Pero muchos se preguntarán, ¿sabes, Jean Luis? Dirán, lo que pasa es que él es rico, lo que pasa es que él viene de una buena familia. No, pero tú sabes los ricos que le dan golpe a las mujeres. Exactamente. Eso no es verdad, que nada más en la clase baja. Eso no tiene nada que ver con la clase. Yo estudié en colegios de clase media, media alta, y yo llegué a ver compañeros míos que con las novias eran agresivos. Claro que sí. Yo los corregía, yo les decía, mira, eso está mal, y porque tú no te metas, que ese es mi novio. Y ya, pero tú ves que es una conducta, desde jóvenes aprendida, ya dicen lo que van a hacer. Porque es una conducta aprendida, muchas veces la aprenden del padre, muchas veces la aprenden de que los amigos le inducen y le dicen, pero si tú no le das par de galletas a esa mujer, ya tú sabes lo que te va a pasar. Entonces, se hacen eco de lo malo. Entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos que invertir mucho como sociedad, cualquiera que tenga el interés de colaborar y de que este país avance, tiene que creer en eso. Y hay temas, y aquí no hay temas, yo no tengo temas tabú
tema de educación sexual, por ejemplo. Aquí hay que educar sexualmente a los jóvenes. Pero acá, cantidad de embarazos en la adolescencia. Es un absurdo. Pero nosotros estudiamos ese tema del embarazo en la adolescencia. Yo pude participar en el último informe de desarrollo humano que se hizo, que fue enfocado en el embarazo en la adolescencia en la República Dominicana. Y ellos, aplicando un término muy vinculado al aspecto económico, que es el tema del coste de oportunidad, ellos decían, ¿cuál es el coste de oportunidad? Y explicando un poco en qué consiste el concepto, es a las oportunidades que tú renuncias al momento de tomar una decisión. O sea, al momento que, en este caso, aplicándolo al embarazo en la adolescencia, en el momento en que tú quedas embarazada, ¿a qué oportunidades tú renuncias? Desde luego. Por otro lado. Desde luego. Cuando eres consciente de que estás buscando ese embarazo o sorpresivamente... No, y aún siendo indeseado, el coste de oportunidad es que tú, aunque fue indeseado, que quedaste embarazada, pero por otro lado, pierdes la oportunidad de que posiblemente de terminar tu bachillerato, que usualmente quedan embarazadas segundo, tercero bachillerato. Se le da más o menos donde mayor cantidad de embarazo en la adolescencia tenemos en el país, pero esa jovencita pudo haber tenido la oportunidad con 13 años de haber superado o no haber caído en un embarazo a temprana edad. Yo pienso que sí, que tuvo la oportunidad. Pero yo creo que aquí hay instituciones que incluso pueden hacer una labor mucho más avasallante. Yo sé que la han hecho, pero mucho más avasallante en las escuelas y a niveles de planteles universitarios incluso, para tratar este tema y llevar una educación mucho más clara y mucho más consciente, porque cuando eres consciente de lo que estás haciendo, sabes que tienes que arriesgar, que ganas. Tenemos un tema religioso de por medio. Podemos tener creencias cada cual, cada quien, y yo, y decía, respeto el derecho ajeno es la paz. Claro. Yo respeto las creencias religiosas y de todo aquel que la cree de manera exacta y precisa y responsable, porque tienen derechos y tienen su creencia. Y no tenemos derecho a enjuiciarlos. No, bajo ningún concepto. Ahora, yo pienso que de igual forma, los jóvenes, en este caso estas jovencitas, y varones también, porque empiezan a tener esa misma inclinación y deseo sexual que estamos hablando, es muy habitual todos fuimos jóvenes. Yo tuve 13, 14 años. Claro. Y yo quizás pude haber tenido una experiencia de iniciar a temprana edad a tener algún tipo de contacto sexual con una noviecita que yo tuve en el momento, pero yo no tenía, y yo hablo por mí, y puedo poner un caso, porque eso es muy responsable. Tú eres un hombre joven, que y yo, estás hablando desde lo que tú has vivido. Que yo no tenía realmente esa formación, porque no me la dieron en el hogar. En mi casa era medio tema tabú ese tema. Lógicamente, uno no es muy usual tampoco a consultar a los padres en esa edad. Tú tienes como vergüenza de hacerle preguntas y cosas. Y siempre mi mamá me decía, cualquier pregunta que tú tengas, tú me dices, que yo te oriente. Bueno, pero uno no lo hacía. Pero no tuve la formación de que en el colegio a mí me hubiesen enseñado, ¿verdad? Y hubieras tenido la libertad de hablar, conversar con alguien. Lógicamente, y con una persona, con un terapeuta sexual. O una persona por lo menos con formación en esa área, que te va a dar una explicación, que tú te vas a impregnar esa idea como parte de tus conocimientos. Así como usted aprende matemática, aprende a tener una conducta adecuada sexualmente. Y esto es muy importante, pero también ahí entra otro tema, Jan. Yo no creo que nos dé el tiempo para nuestra entrevista. Abriste una caja de Pandoras. A veces buscamos ese terapeuta, pero ese terapeuta tiene muchísimas condiciones y patrones conductuales cerrados. Es posible, pero como estamos hablando de materias y con un formato claro del contenido, eso es lo que los jóvenes van a aprender. Ahora, eso tienen que evaluarlo gente que sepan de la materia antes de que se presente y que sea aprobado. Pero me gusta el tema y me refiero mucho y fundamentalmente ese tema de la educación sexual, que está vinculado al proyecto nuestro de una manera u otra, porque guarda relación. Porque es precisamente como nosotros temas puntuales le vamos poniendo una pausa.
nosotros somos uno de los países con mayores casos de embarazo en la adolescencia. Sí. Eso es un tema preocupante y yo creo que también tenemos que buscar métodos alternativos y que no pueden constituirse en temas tabú para el país. Yo vuelvo y repito que la educación es fundamental. Cuando somos conscientes de lo que decidimos, somos conscientes de qué ganamos y de qué perdemos. Yo tengo un ejemplo que a mí me impactó mucho y fue una visita que yo hice a Madrid. Y bueno, un amigo me pasa a recoger para ir a un restaurante y andaba con los hijos, dos niños. Había uno que tenía como 4 años, otro como 3, dos bebés, dos niños bastante pequeños. Y el más pequeño, que tenía como 3 años, en una le dice, papá, ¿te fuiste en rojo? Y yo sé que no se había ido en rojo porque, bueno, íbamos derecho, pero la señal que era para doblar estaba roja y esa fue la que él vio. Y a mí me causó una impresión tan satisfactoria, porque yo decía, pero ni siquiera nosotros los adultos en República Dominicana tenemos ese nivel de conciencia y de respeto a las señales de tránsito y a las propias leyes de tránsito del país. Así es. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es a una buena educación que ya ese niño a los 3 años le están explicando. Pero aquí se nos matan diariamente jóvenes en esos motores a alta velocidad con un alto nivel de consumo de alcohol porque no estamos educados para enseñarle a los jóvenes de nosotros del país. Así es. De que el tema del alcoholismo, el tema de, por lo menos no asociarlo, porque en Estados Unidos no toman los jóvenes, se dan su humo. Sí, pero ellos tienen la responsabilidad de no manejar. No manejan. En Europa, en España, tú te puedes dar, beberte, como dicen, hasta el agua de los floreros que tú quieras, como dicen ellos. Pero ellos saben, dicen, yo me voy a beber hasta el agua de los floreros, pero yo no manejo. Entonces me voy Entonces a un metro, nosotros como dominicanos. o me quedo a dormir donde Mira, estoy. nosotros como dominicanos. No, nosotros somos los más machos. Aquí nos vamos fuera y los que viajamos y vamos fuera, allá no manejamos, sabemos lo que hay. No, porque respetamos Allá las te tomas tú unos tragos y coge tu taxi. No, porque... Aquí manejan y dicen que no, yo sé manejar, yo borracho y yo no choco, porque son muchas experiencias, pero esas son cosas que es la educación. Por ejemplo, yo en eso me he educado. Yo hace poco fui a una boda de unos buenos amigos y fui acompañado de mi esposa. Y le dije, yo no voy a manejar, porque yo sé que en la boda me voy a tomar unos tragos. Me fui en taxi, volví en taxi a mi casa. Claro, llegaste igual. Y mejor. Claro. Y cuidado y protegido. Y con seguridad, porque después que usted se toma unos tragos y se pasa de trago, aunque usted maneje bien, que lo hemos hecho, porque yo en el pasado llegué, pude haber manejado con unos traguitos de más, pero ya yo soy más consciente. Y además, tenemos que ir precaución. Y no ir predicando con el ejemplo, con temas, mira, mínimo. Yo estoy ahora, por ejemplo, discutiendo y le asesoraba a un amigo que trabaja en el ayuntamiento y ponía como ejemplo que, por ejemplo, las aceras de mi casa yo no se puede caminar, porque tú vas caminando y pisas la pupú de los animales que están ahí. O sea, aquí el dominicano saca a su perrito a hacer su necesidad y la deja ahí. Pero tú te vas a otros países, un tema de educación y cultura, caemos de nuevo en lo mismo. Y si por ejemplo, yo tengo un perro y me lo llevo a Estados Unidos, allá yo la recojo también. Así es. Lo hago. Y qué bueno, pero aquí no lo hago. Entonces, tengo un cachorrito ahora, que me lo regalaron hace poco, y le decía a mi esposa, que mira, consíguemelo, todavía no lo estamos sacando porque está muy pequeño, pero yo quiero conseguir. Y me dijo, bueno, tendremos que pedirlo fuera, porque yo no he visto que aquí lo venden, que son como unos guantecitos, porque tenemos que educar. Y yo que de una forma u otra soy legisladora, en temas tan sencillos como ese, tengo que valorar que las cosas se hagan positivamente y empezar con el ejemplo. Y yo lo he dicho, el día que saque mi perro y tenga ya que lo estamos buscando y compre el accesorio que son esos guantecitos, usted las recoge y se queda ahí mismo y la bota, lo haré, porque es indignante que yo no pueda caminar en las aceras de mi hogar. Y mientras más conciencia hace de que lo estás haciendo bien hecho, más paz vas a sentir. Y crear conciencia en los demás también. Exactamente. Que yo pienso eso también, es una primicia aquí, Lolita, porque yo pienso fomentarlo eso. Porque es un tema importante. Porque tú lo vas desarrollando, lo haces tuyo, lo haces parte de tu diario vivir. Y entonces, si tú puedes hacerlo, tú dices, ¿y por qué los otros no pueden hacerlo? ¿Y para qué tienen perros? Entonces ya tú sabes que, exactamente.
Eso es. Y es una responsabilidad, porque no dejamos a un niño, a un hijo, cruzar una calle o una avenida solo. Nosotros nos encargamos de llevarlo y cruzarlo. Entonces, ¿por qué también con este tema, de no tener ciertas responsabilidades? Mira, yo apostaría en todos esos aspectos a la educación. Mira, todo. Aquí podemos tocar. Me están haciendo señas como los amé. Tú ves los amé cuando hacen tapones. Me están haciendo señas hace rato que tenemos muchas preguntas en las redes sociales para ti, justamente. Ay, qué bueno. Este comentario es de Atlante City. Es de Ricia Matos de Suárez. Entiendo que es un magnífico proyecto, pero debe ir conjuntamente de la mano de concientizar a la sociedad al respecto. Correcto. Ya que se podría evitar un gran número de casos. Así mismo es, Ricia, justamente de eso nos habla Jean Luis. Dice Cristina Sánchez, solo quien no tiene temor de Dios es capaz de realizar un acto tan descabellado y despiadado como abusar de una persona, pero Dios es un Dios de justicia. Sí, pero se hace tanto daño. Y tenemos casos, por ejemplo, que hay que tocarlo, pero ¿quiénes saben más de aspectos religiosos que muchos padres que han cometido esos casos? Acuérdense de Wenceslawski, uno que hubo aquí, ¿verdad? Tuvo muchos casos. Ustedes recuerdan que eso fue... ¿Sí? Entonces, hay muchísimos casos. Es un tema psicológico. Eso justamente justamente ayer iba en mi vehículo, iba conversando con alguien y le decía que justamente quiero hacer un programa y quiero buscar una persona que hablemos justamente de esos trastornos y de esas condiciones que se tapan bajo una sotana y bajo un manto, precisamente. Complicado el tema. Es complicado. Y el Papa se ha enfocado mucho en desmontar eso y de dejar clara la posición de la Iglesia con respecto a este tipo de casos. Así es. Seguimos con De la Rosa Ramírez Luis. Dice, ¿por qué no aíslan a esos enfermos mentales y sexuales? Ya que se evitará mucho sufrimiento. Pues vamos a tener que hacer una jaula, por ejemplo, Luis. de parte del proyecto tiene lo que es un registro nacional de violadores que no existe en el país, o de agresores sexuales, que estamos proponiendo que se cree y que el país tenga esa como información, una base de datos. Lógicamente, que usted sepa que esa persona, si se mudó, por ejemplo, en tu residencial, que tú sepas que esa persona tiene esa conducta y tú puedas cuidar a tu Claro que sí. En familiares. Países desarrollados como en Europa, tú cometes un delito o una falta y es puesto en una base de datos y muchas veces hasta asentados en documentos de identificación tuyos. Correcto. Qué bien. Tenemos a Marlene de la Rosa. Dice, hola, buen día. ¿Cómo se logra perdonar un violador después de haber dañado a alguien de nuestra familia? Complicado el tema. Es un tema te lo voy a contestar yo, es un tema de perdón y es un tema de conciencia, de tu querer tener la decisión y voluntariamente de perdonar y de entender que esa persona por una u otra razón tiene una patología, una enfermedad, una condición que debe ser tratada y tú decides perdonarlo, pero ya es por elección, ya es tu decisión. Y siempre y cuando yo soy una portadora de que el perdón es muy sanador y que el que perdona se hace libre. Ahí hacían una pregunta, yo vi. Tenemos a Esmeralda Pérez Ramírez, dice, ¿por qué las violaciones sexuales siempre ocurren entre las personas cercanas de la víctima? Sí, eso es correcto. O sea, en la mayoría de los casos, para orientar a la población, y por eso hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso de la forma en que tú crías, sobre todo los que tienen hijos pequeños, de no ser muy confiado. Ustedes recordarán ese caso, por ejemplo, de Jenna Saibar, que el primo lo violaba y luego lo terminó asesinando, pero era un primo que lo hacía. Y por eso hay padres que son muy rígidos y yo creo que deben de ser así. Por ejemplo, a mí nunca me dejaron dormir en casa de un amigo, de mi mamá era en eso, me decía, usted no sale, usted por ahí andan muchos violadores. Y yo me incomodaba porque yo decía, yo tengo 15 años, ¿a mí quién me va a hacer algo? Yo le entro a trompar, que sé yo qué, me ponía hasta con 15 años, oye, pero esos son los valores que quería irme yo a dormir en casa de un amigo que me decía, vámonos a mi casa en tal sitio, lo que sea, en una finca.
y nunca me dejaron A mí hasta que yo fui tampoco, adulto. A mí tampoco. Pero, yo tengo tantos cuentos de eso. pero óyete, hay que ser cuidadoso porque usualmente ocurren en un círculo las violaciones muy estrechos. Así es. Ya sea un vecino, ya sea un primo, un tío. Así es. En un momento que los padres no están en casa, dejan al niño cuidándolo en la con un tío. confianza está el peligro. El tío se propone, mira, y aprovechan y abusan Así es. sexualmente. Bueno, seguimos con De la Rosa Ramírez Luis. Dice, diputado, lo felicito. Usted sí es un macho de hombre. Más hombre así es que necesita este país. Que tenga los pantalones bien puestos y haya propuesto este proyecto de ley. Aunque, ¿se queda ahí? Ok, parece que es más largo. Bueno, pero de todos modos, las felicitaciones que te da De la Rosa Ramírez Luis. Gracias por las felicitaciones. Y sí, hay que ser muy valiente y atrevido para someter este proyecto de ley. Creo que es una solución a una problemática que nos atañe a todos. No teniendo que ver si la clase social, si eres de qué clase, en qué clase te manejas. O sea, esto es un problema que se da en todas partes. Yo no sé qué tan... Y sin importar edades. Mira, yo no sé qué tan arraigada esté la cultura que tiene que ver con los derechos humanos y los defensores de los derechos humanos, dentro de los cuales yo me incluyo. Claro. Pero yo he dicho lo siguiente. Los derechos humanos de alguien, hasta dónde llegan cuando vulneran los derechos de los demás. Claro. Que hay gente que se va por ahí, no, pero los derechos humanos. Uh-huh. Pero una persona que viola a 10, 15 personas ha violentado los derechos de esas 15 personas. Que sí. Y ahora tú me dices, no, que hay que respetar el derecho. Uh-huh. Es que eso es algo que hay que... Los derechos de una persona empiezan inmediatamente desde que tú tomas una acción sin pedir el consentimiento o el favor de esa persona. Yo no quiero que a mí me consideren y me respeten si yo no considero y respeto a los demás. Así es. Yo pienso que así. Eso tiene que ser un camino de doble vía. Así es. Bueno, ¿tenemos más preguntas en las redes? ¿Producción? ¿Hay más? Bueno, yo sé que te estaban esperando ya, Luis, porque desde esta mañana activas. A mí me tenían las redes. Tenemos a Anthony Custodio Herrera, dice, buenos días y un fuerte y bendecido abrazo para usted, excelente programa. Gracias, Anthony, porque eres un fiel seguidor de nosotros y de este espacio. Tenemos a Aracelis de Salas Alcántara, dice, Eri Espinal, no hable por la mayoría, se necesita un cambio, pero un Trujillo, qué lindo. Eri Espinal, no hable por la mayoría, se necesita un cambio, pero un Trujillo, qué lindo, no entiendo la pregunta. ¿Será que apoyará a Ramfi, será, no? Debe ser, sí. Tiene sus seguidores, Ramfi Trujillo. Sí, tiene sus seguidores. Tenemos a María Lora, dice, en la familia cuando hay agresión es un trauma para toda la familia, lo sufre toda la familia. Totalmente, y lo grave del caso es que no se superan ese tipo de situaciones familiares. Es muy difícil superar. Porque es difícil, pero se puede superar. Pero obliga a la persona a vivir. Mira, hay casos, y tú lo sabes, y eso es perfectamente demostrable, donde una joven, por ejemplo, que fue abusada sexualmente siendo jovencita, cuando se casa, por ejemplo, tiene hasta dificultades hasta con su esposo de tener, porque tiene un trauma psicológico. Desde luego que sí. Ahí volvemos, y hay que tratarlo. Ahí volvemos ya, Luis, al tema que estábamos hablando ahorita. Y aquí tenemos un problema con los psicólogos y los psiquiatras, aquí dicen, aquí yo no me meto en esa la cultura dominicana dice que el que va al psiquiatra o al psicólogo es loco. Y es más, y cuando le recomiendan a un padre, aquí hay padres que se han puesto enemigos, es más, que sacan los hijos de colegio, que le dicen, mire, nosotros entendemos que su hijo hay que llevarlo a un psicólogo, y los padres dicen, usted me faltó el respeto, mi hijo no es un loco, y esa es la cultura, Mira, yo estuve en Santiago, y voy a hacer hincapié en esto, justamente en un programa de radio entre mujeres que me recibieron allí en Santiago con una acogida impresionante, y había una de las personas que era psicóloga justamente, y una de las cosas que yo hago como coach es entender que cuando mi acompañamiento con una persona entiendo que necesita de una parte psicológica o psiquiátrica, es referirlo. Y muchas veces esa persona ya tratado con un psicólogo o con un psiquiatra, retorna a mi oficina para ser mentoreado y para ya tener un seguimiento del caso, pero ya
con un caso ya solucionado médicamente, porque Correcto. necesita un tema ya médico, bien sea por un psiquiatra, por un psicólogo, pero es un tema que realmente tenemos que hacer conciencia. Y si vamos al dentista, y vamos al oftalmólogo, y vamos al Es dermatólogo, un médico igual que es cualquier un médico otro. como cualquier Y otro. no debe ser un tema tabú. Claro Son de que las sí. cosas que tenemos que superar como sociedad y que yo espero y apuesto a que hagamos un esfuerzo, los actores que tenemos cierta responsabilidad en que este tipo de cosas cambien, en que esas cosas realmente puedan superarse. Hay Es que que a superar. la medida que queremos desarrollar un país y queremos tener la evolución como dominicanos, tenemos que pensar en la evolución de desarrollarnos nosotros internamente y educacionalmente. Correctamente, creo. Totalmente. Y para eso tenemos aquí, Jean Luis, que también me están haciendo señas, tenemos un segmento interesantísimo porque aquí educamos, transformamos y enseñamos siempre con un contenido de valores y de información, sobre todo de información médica es muy importante. Y tenemos con nosotros al doctor Franklin Ortega, quien tiene un segmento que se llama Transformando tu Sonrisa. Adelante, Franklin. Hola, soy el doctor Franklin Ortega, odontólogo ortodoncista. Bienvenido a tu sección Transforma tu Sonrisa. En el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, el cual algunos pacientes se han acercado a nosotros con ciertas dudas y curiosidades. Es necesario siempre extraer los cordales o, como se conoce normalmente, las muelas del juicio. O sea, es imprescindible extraerla. Bueno, según los estudios demuestran lo siguiente. Hay algunos casos donde el paciente no presenta espacio para su erupción. Los cordales o muelas de juicio salen normalmente entre los 18 y los 25 años. Entiéndase, ya el paciente adulto va a tener la molestia de la erupción de 4 muelas. En algunos casos, esos cordales no tienen espacio habitable en la arcada superior o inferior. ¿Cómo determinar si tienen o no espacio? Cerca de la edad del paciente erupcionar esa dentadura, debe visitar a su odontólogo. Por tanto, indicarle una radiografía panorámica y hacer ciertas mediciones. Nosotros podemos predecir antes de la erupción qué tamaño presenta esa pieza y qué tamaño habitable tiene el paciente en la boca. Por ejemplo, en algunos casos, pacientes que han recibido tratamiento de ortodoncia, por ende, tienen poco espacio en algunos casos. Esos pacientes normalmente no van a tener espacio para los cordales. Entonces, cae dentro de la indicación de la extracción. En otros casos, el paciente tiene exceso de espacio. Por lo tanto, es muy probable que no necesite la extracción. Ahora, ¿qué otros factores entran en juego? La posición de ese tercer molar. Puede estar mesioangulado, acostado, en forma correcta. O sea, es importantísimo ver la radiografía para determinar si tienen espacio y si están en la vía de erupción. En algunos casos, incluso en el tiempo de erupción, es posible que el paciente le moleste, sienta dolor, incluso puede darle hasta fiebre. En algunos casos se inflama la encía y da una condición que se llama pericornaritis, que es la inflamación de toda la encía alrededor, igual que como le pasa a un niño de 7 años, de 6 años cuando le está saliendo una muela, o a los bebés que siempre lloran y sufren y no sabemos qué es lo que pasa, sino la erupción dental, hasta fiebre puede darle. Entonces en un adulto pueden pasar esas condiciones. Por tanto, mi recomendación, visite al odontólogo, tómese su radiografía y que él sea la persona idónea que le diga si usted tiene espacio o no. ¿Alguna otra duda? Por favor, comuníquese a nuestras redes sociales, @Dr. Ortega. Ahora volvemos al estudio con Lolita. Gracias, Franklin, siempre por tu información tan importante para nuestra salud bucal. Muchísimas gracias por ese gran contenido que tú nos entregas cada semana a nuestro programa. Así que, Jean Luis, continuamos con la entrevista. Quiero que nos cuente qué receptividad tú has tenido con los demás diputados en este proyecto de ley. Mira, ¿Cómo se ha manejado esto en el Congreso? ha sido muy buena. Todavía el proyecto está en una etapa donde irá a discusión, va a comisión
y no debe de ser sancionado, votado todavía en el pleno de los diputados. Pero de manera informal, sí, ya mucha gente se le acerca a uno y le dice, cuenta conmigo, me gusta el proyecto, estoy de acuerdo con el proyecto. Y en la sociedad, aquí mismo se hizo una encuesta a través del periódico, del Nuevo Diario, sí, y hubo un 89% de los que votaron a favor y solamente un 11% en contra. O sea que tiene un apoyo prácticamente total, y quienes difieren del proyecto o lo juzgan desde el punto de vista legal o de la falta supuesta de justicia, no necesariamente porque están en contra del proyecto. O sea que prácticamente unánime el apoyo de esta propuesta. ¿Y tú crees que a qué se deba el hermetismo con que se tratan estos temas de estos delitos sexuales, que se tratan con tanto hermetismo? ¿Qué Hay un factor de temor. Generalmente este tipo de agresiones tienen también un factor psicológico. No, y una represión por parte del victimario a la víctima. O sea, usualmente que viola un niño y dice, se lo dice a tu papá, voy a matar a tu papá, a tu mamá, cosas así. Así es. Entonces el niño por son temor sometidos al temor. No lo dice. Igualmente mujeres que son abusadas, dicen, si lo dice te mato. Y bueno, y es un tema complejo, pero tiene mucho que ver. Y por eso también hay muchos casos que no se denuncian. Así es. O sea, estamos hablando, conversábamos anteriormente el caso del ex embajador, que fue en el colegio, porque ni siquiera la madre, sabiéndolo, se atrevió a hacer la denuncia. Vemos casos incluso donde padres pueden acunar una verdad de la situación que están pasando y no hablarlos públicamente, no denunciarlo. Esto es como un secreto entre familia y que continúe. O sea, ¿qué pasa con esto? Sí, es un tema que hay que estudiarlo socialmente hablando, y la educación tiene mucho que ver con eso. O sea, nosotros tenemos que tratar de educar y generar conciencia. Estos casos son de un alto nivel de estudio de por qué suceden y de la forma en que suceden. ¿Y cuándo serán esas votaciones para...? Lo usual es que el proyecto vaya a comisión. En comisión puede durar un mes, 2 meses. Discusión profunda donde se invitan, y nosotros vamos a solicitar que se inviten expertos. Por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría, la Asociación de Psicología, asociaciones que tienen que ver con el tema y expertos en el tema para que den su opinión, para que el proyecto en comisión, si hay que hacerle alguna modificación, sean modificaciones propositivas, que contrario a perjudicar el proyecto, ayuden a mejorarlo y que al final tengamos un producto terminado, que sea una ley que realmente venga a beneficiar a la población dominicana en todos los aspectos que podemos mejorar, que tengan que ver con el tema de las agresiones o violaciones sexuales en el país. Así es, porque como bien indicaste, ya Luis, es un tema que se está tratando médicamente, pero que también con un acompañamiento de un profesional en la conducta humana, como es la psicología, la psiquiatría. Ya en estos casos se ven muy arraigados, porque muchas veces estos casos de violadores han sido violados ya ellos. Correcto. Entonces llevan un grado de problemas internos que deben ser evaluados y reevaluados por un profesional en la conducta interna fuertemente, porque a veces los vemos y lo tenemos en nuestra sociedad, muchas veces en todo tipo, como hasta compañeros de trabajo. Eso es así, y por eso tenemos que promover muchos valores. Tú hablabas de una campaña que fue un programa que nosotros duramos prácticamente 1 año y algo, con una temporada. Se llamaba Valores con Jean Luis Rodríguez. Era un espacio televisivo orientado a fomentar valores, a hablar de valores, tú sabes, como la honestidad, el amor, valores como tal, valores que se van perdiendo. Que son los que diariamente tenemos que bebernos, esa cápsula diariamente, porque la sociedad mismo nos hace y nos drena esos valores. Y tenemos que tomárnoslo como una cápsula. De eso se trata este programa, justamente, de incrementar y llevar esos valores y ese crecimiento interno que tenemos que tener como seres humanos para no ser más grandes, sino ser mejores. Yo me alegro que tú tengas este espacio y que esté buscando, ¿verdad?,
a través de tu espacio, fomentar este Sí, tipo de... sí, sí. Yo Para digo mí- que los comunicadores, y le he hecho la referencia a muchos comunicadores que tienen un amplio nivel de seguidores o un gran público, que deben de ser los mayores promotores, porque al final orientan. Aquí Claro nosotros que sí. estamos ahora en este espacio, desde la perspectiva, aunque con un tema en específico, pero en general orientando que desde luego a esa que audiencia sí. que nos está viendo actuar de manera correcta. Y yo De- pienso que eso tiene que ser algo de todo lo que, de Claro todos los que sí. de una Debe manera ser u un otra contenido podemos llevar un innato. mensaje, que le llegue el mensaje. Es que tú no sabes la- en qué momento eres tú la persona que influyes y motivas a otra persona, porque es lo que yo digo, Jean Luis, sin motivación nadie aprende ni nadie tiene la iniciativa de educar. Correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es motivar y no hacer más grande ni hacer más estelares, sino hacer mejores seres humanos. Correctamente. Porque en la medida que nosotros nos preocupamos por los nuestros y por nuestro país, por nuestro contenido, por lo que llevamos, por ser una persona influyente en nuestra nación, pero no influyente por ser influencer de cosas banales, sino ser influencer de mensajes y aportes a la vida cotidiana de toda la población dominicana, porque todos tenemos problemas, todos Correcto. tenemos situaciones, pero la Correcto. misma sociedad nos va a nosotros desgastando esos valores y sacándonos como si fuera una vitamina que nosotros vamos botándola por los poros de la piel. A mí mucha gente me dice siempre, me dicen, mira, trata de que la política no te cambie, de que tus ideales y tus principios, las cosas que tú crees, no sean distorsionadas por un sistema. Así Y es. ciertamente vivimos en un país donde las cosas funcionan de una manera inadecuada. Así es, en sentido general. pero se puede mejorar. Yo creo Pero que cada quien tiene que aportar su granito de arena y jugar el rol que tiene que jugar. Y yo me siento muy contenta de tener este espacio, Jean Luis, porque por aquí han pasado personas como hoy te tenemos a ti, que nos engalana con este tema y siendo una persona de un gran ejemplo y una trayectoria. Y estoy segura que nos enriquece, porque no solamente a mí, a mis descendientes vivirán de las respuestas positivas de lo que tú hoy en día estás dando a la República Dominicana. Amén. Porque eres en la juventud que está trabajando precisamente porque República Dominicana tenga una mejor sociedad. Amén. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Recordarte que hoy es viernes y que debes ir donde Maribel Ángeles Clinic. Como yo, saca en tu agenda un espacio y combina tu rutina con la tecnobelleza que Maribel Ángeles Clinic te va a ofrecer. Es un lugar perfecto. Es que tú llegas allí y tú sientes que llegaste a las nubes, porque te reciben una cantidad de muchachas que son unos ángeles, donde la experiencia y el profesionalismo te van a hacer sentir divinamente como una reina. Acércate a la clínica y digan que lo vieron en el programa Transfórmate con Lolita Suárez. Te aseguro que van a tener un excelente trato y un excelente precio. También queremos invitarlos a todos este fin de semana que se avecina, que no sé si a ti te pasa, Jean Luis, pero a mí los fines de semana me gusta comer mucho. A mí trabajar me toca. Bueno, pues yo te invito a que pruebes el queso Michel. Son los únicos producidos en nuestro país, con una garantía 100% de leche. Y lo dice su etiqueta. Ellos son tan serios que ellos lo garantizan en su etiqueta. Y yo invito a todos mis seguidores que prueben el queso Michel. Ellos tienen toda la gama de sus quesos. Tienen queso crema, Gouda, light, cheddar, todo lo que tú quieras en queso, tú lo encuentras en Quesos Michel. Y sin lugar a dudas, Michel es nuestro mejor queso dominicano. También tenemos unas amistades que son las gente de Grabo Estilo. Grabo Estilo, ellos viven innovando para todos nosotros. Ellos tienen una gama de productos, no sé si tú lo conoces, Jan, tienen de todo para grabar tu marca en artículos promocionales, en regalos personalizados. Yo los invito a que se acerquen a Grabo Estilo, porque allí van a tener una cantidad de artículos que van a ser importantes en este momento que estás iniciando un negocio o estás grabando tu marca personal. Y tú sabes que hay que venir bonito para acá, Jan. Hay que venir bonito porque hay que, ya tú sabes, los seguidores. Y si quieres lucir a la moda con un toque de elegancia, yo te recomiendo que visites Lemon Fashion.
recibes las más finas atenciones ahí. Ahí hay un convito de muchachas excelente, con los mejores precios del mercado. Ellos están ubicados en Galerías 360 y en Plaza Central. Síguelo en sus redes sociales y mira todas las bellezas que ellos han recibido actualmente. Ellos están como Lemon Fashion RD. Y también justo al lado, ahí en 360, en la puerta que te sigue a continuación, vas a entrar en Face and Body Shop. Yo te exhorto que visites esta clínica porque cuando vas a buscar en estos tiempos de verano y de calor, vas a buscar una gran variedad de cosméticos en calidad, con ingredientes naturales para el cuidado de tu piel. Visita esta tienda porque realmente vas a conseguir cosas de mucha calidad y sobre todo con ingredientes naturales que van a ser muy beneficiosos para ti. Visítalos. Ellos están también en Galerías 360 en el primer nivel y visita sus redes sociales. Síguelos en Face and Body Shop RD. También mi flyer quiero presentárselo porque ahí, Jan, es donde hacemos la cita. Tú sabes que como coach no hago terapia, no hago psicología, no hago ni consultas. Hacemos una cita donde compartimos y tenemos una conversación muy íntima de mucha confidencialidad, pero donde se pueden transformar grandes situaciones, haciendo conciencia y haciéndole entender a esa coachee que me visita cómo puede ser transformado y cómo puedes cambiar o propulsar o llegar a esa meta que desea. Ahí están mis números de teléfono, Lolita Suárez Coach Oficial y el 809-412-7216. Sígueme en las redes, cualquier cosa, y por ahí hacemos la cita. También el Centro de Belleza Arismar, quien ellos se encargan toda la semana de mi pelo. Por allí le mando un beso a todas las chicas en la Catalina F. de Pou, en Plaza Lexi, local 203, Centro de Belleza Arismar. Y también los invito a visitar mi página web para que estén al tanto de todas las novedades que tenemos y todo lo que estamos trabajando día a día. www.lolitasuarezcoach.com. Y también, como tenemos en este espacio, la cápsula de bienestar financiero con Violeta Santiler. ¿Qué tiempo quedó de programa? Cápsulas de finanzas personales por Violeta Santiler. Hablemos de bienestar financiero, las nuevas parejas y sus finanzas. Las finanzas personales, tema olvidado de algunas parejas. He conocido parejas que planificaron y cuadraron muy bien los gastos de la boda, al chele, incluyendo la luna de miel, y cuando regresan a vivir a su bien amueblado hogar conyugal, es que recuerdan el presupuesto de la canasta familiar, con sus inexcusables gastos básicos recurrentes. Por ejemplo, no acordaron quién pagaría la energía eléctrica y, oh, sorpresa, la cortan. Cuando dos personas se unen para compartir sus vidas, sea que se casen legalmente o no, ya están comprometiéndose, y mucho, en varios aspectos de sus vidas. Esto no significa que pierdan su individualidad. Bien lo dice Khalil Gibran en una de las estrofas de su poema a la pareja. Cito: «Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo». Lo ideal es que antes de formalizar, se pongan de acuerdo si se casarán con bienes compartidos o separados. Hablen de sus situaciones económicas individuales con profunda sinceridad. ¿Cuáles son sus ingresos? Si tienen fondos de emergencias, deudas y a cuánto ascienden. ¿Qué porcentaje de sus ingresos tienen comprometidos con alguien de su familia? Este tema no se puede subestimar ni dejar para después. Tener organizadas las finanzas los librará de situaciones que pueden presentarse en su nuevo proyecto. Deben disponer de planes financieros por lo menos a corto y mediano plazo. Se harán inversiones, se adquirirán bienes, entre otros temas afines. Estos temas se tienen que hablar y mientras más temprano mejor. Cuiden su bienestar. Seguimos disfrutando del interesante contenido del programa
Transfórmate con Lolita Suárez. Volvemos al estudio. Gracias, Violeta. Tú siempre tan atinada y enseñando a organizarnos financieramente, porque esto es importante para nosotros. Es parte de un plan donde cada uno debemos tener orquestado y organizada, sobre todo la parte también de nuestras finanzas y sobre todo cómo tú lo llevas es la manera más ejemplar. Gracias, Violeta, por tu entrega. También quiero aprovechar este espacio para darle la gracia a todo Santiago, la ciudad corazón, quien me demostró la semana pasada que por qué se le llama la ciudad corazón, la ciudad de los 29 caballeros, porque realmente me trataron como una reina. Fui tratada allí, me pasé todo un día y les comento que casi no quería regresar, porque el calor humano y el recibimiento que me dieron en los diferentes espacios de televisión y radio fue increíble. A todos ellos, pronto nos estaremos viendo de nuevo y dándonos un abrazo, pero debo darle las gracias públicamente porque fue un recibimiento inigualable. Realmente Santiago se grabó en mi corazón y cada una de las personas que me dieron un tiempo y un espacio. Y en este momento decirte hasta luego, Jean-Luis, porque los invitados como tú siempre nos quedamos cortos, siempre lo digo cada semana, y decirte que los invite a todos estos seguidores que tenemos y todas estas personas, seguro que quieren saber tus redes sociales para seguirte y estar en contacto contigo, saber cómo va esa aprobación de esa ley. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Aparezco @Jean-Luis RJ. Jean-Luis RJ, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos en cintillo? Ok. Bueno, pues despedimos en esta ocasión esta entrega especial de Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez, recordándote la consigna que tenemos como siempre. Primero, poner a Dios por encima de todos tus planes y proyectos. Segundo, recordarte que la palabra felicidad es un gran compromiso que tienes contigo mismo y con tu Creador. Primero, creer que realmente la palabra felicidad empieza con fe en tu Creador y fe en que tú puedes lograr todas tus metas y proyectos. Y por tercero, dar una milla extra, y es como estábamos hablando con el diputado, justamente no ser el más grande, sino ser mejor ser humano. Esto va a ser la diferencia entre lo que hay en el mundo y lo que nosotros podemos dar. Así que un feliz fin de semana para ti y nos estamos viendo la próxima semana aquí en el Nuevo Diario a las 10 de la mañana nuevamente. Chao, chao.